Darío Villarruel tiene un anticipo de la justicia, una funcionaria de Macri cada vez más complicada, Darío. Así es, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, investigada por el juez Sebastián Casanelo por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El juez ha pedido la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para ver y solicitar los sumarios administrativos disciplinarios que tienen que ver con la contratación de funcionarios de prensa en la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque hay empresas que hacen un servicio a la Oficina Anticorrupción a la cual pertenecen periodistas que son empleados de la Oficina Anticorrupción, contratados por Laura Alonso. Ya se certificaron los contratos, ya han declarado varios testigos que trabajaban en la Oficina Anticorrupción y reconocieron la existencia de los dos periodistas como empleados y también como dueños de la empresa. Laura Alonso, aunque lo niegue, en esta causa está imputada. Tanto es así que ya nombró abogada defensora. Es la doctora Marta Nercellas, conocida en la causa AMIA en su momento y otras causas de mucha repercusión nacional. Ahora, Darío, malas noticias. Darío, te pregunto, la verdad que estamos evaluando, analizando, lo vamos a seguir ahora, tenemos un panel muy interesante para analizar en profundidad los 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Un gobierno que llegó con la promesa de la transparencia y ya a esta altura tiene muchos hechos de corrupción en su haber, no nos olvidemos la causa del correo. Pero Laura Alonso, ahora, imputada en esta causa, ¿no debería apartarse? Porque, a ver, en casa de herrero, cuchilla de palo. Ella es titular de la Oficina de Anticorrupción, está siendo investigada por la justicia. ¿No debería apartarse de la Oficina Anticorrupción hasta tanto no se clarifique su conducta ante la justicia? Éticamente es lo que debe corresponder, pero Laura Alonso, la verdad, se caga en la ética, si me permite, y la verdad que no se va a correr de ninguna causa, y mantiene acusaciones en otras causas donde están vinculados funcionarios del gobierno anterior. En causas de estos funcionarios de ahora, no se presentó en ninguna a pedir ninguna medida. Acá está imputada, ¿no? Por ahí se presenta como querellante mañana la causa de Franco y Gianfranco Macri. Creo que ya está presentada la causa de los cuadernos. Acá tenemos un abogado defensor de alguno de los imputados y me parece que está presentada. ¿Qué hará? ¿Pedirá la prisión preventiva de Gianfranco Macri o del papá Franco Macri? No lo creo, pero esto es una gran desprolijidad porque claro, Laura Alonso nunca debió estar en la Oficina Anticorrupción. Por un simple dato, no era abogado, no pasó por la facultad y tampoco lee. No lee ni el Código Penal, ni el Código Procesal. Carece totalmente de conocimiento del tema jurídico y sin embargo deambula por este mundo dando declaraciones para que sean tapa de los diarios. 2 noticias judiciales que golpean de lleno al gobierno. La declaración de Franco Macri y Gianfranco Macri que rozan al presidente Macri por su pertenencia a las empresas del clan familiar, y esta Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, ahora imputada y cada vez más complicada. Y el próximo jueves, como lo venimos anticipando, la declaración de Franco y de Gianfranco Macri, Darío. Exactamente, bueno, sorprendió Bonadío, estamos a fin de año, generalmente se terminan causas procesales que están en trámite. De hecho, está por resolverse, Gustavo, la situación de todos los detenidos, exfuncionarios, empresarios en estos días, si confirma o no la Cámara Federal el procesamiento, las prisiones preventivas, la falta de mérito, y se deja libre, atención con esto, si deja libre a algunos exfuncionarios y a algunos empresarios que ya no se sostiene su detención de acuerdo a la prueba que ha acumulado Bonadío. Esto va a pasar el jueves, las indagatorias. Decíamos que Franco Macri es muy factible que no vaya, que sus abogados presenten un escrito dado el estado de salud y la edad avanzada, pero ¿qué pasará con Gianfranco Macri? Seguramente va a ir, salvo que pida una prórroga. Igualmente Bonadío es bastante arbitrario, pedís una prórroga y te dice, si no lo traes te lo meto preso. Así que seguramente lo van a tener que ir a llevar a declarar. Y la pregunta es esta, atención Gustavo. Primero, ¿va a declarar o se va a negar a declarar? Segundo, si declara, ¿va a negar las acusaciones o las imputaciones que surgen de la declaración de Claudio Uberti, un ex funcionario kirchnerista? Y tercero, si niega las acusaciones, ¿irá detenido como la mayoría, salvo Paolo Roca,
de todos aquellos que negaron los hechos y que por eso se fueron a la cárcel? Muy fuerte la situación, las miradas en Bonadío, que después de la indagatoria tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de Gianfranco Macri, sobre todo porque, repetimos, Franco es muy difícil que vaya a declarar. Bien, vamos a ver entonces cuál es, recordemos, lo estuvimos anticipando, desde el entorno de Franco Macri y sus hijos, ¿no? Dicen que no está en condiciones, la última aparición pública la mostrábamos recién, en el año 2016 se lo veía muy bien, pero abril de este año, cuando fue el cumpleaños de Franco Macri, prácticamente lo tenían totalmente entornado, sin posibilidades de comunicación con los grupos que frecuentaba, prácticamente imposibilitado de tomar contacto con el mundo exterior, y habrá que ver cuál es la estrategia que el gobierno y Mauricio Macri, porque obviamente no desean que Franco Macri hable, porque si Franco Macri habla, bueno, muy bien, pero un tema que roza de lleno a la figura del presidente Mauricio Macri, que hoy está cumpliendo 3 años, lo recordamos así. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Y queremos una justicia independiente, ágil, y que no tenga que sufrir los embates del poder reclamando impunidad. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, Yo creo que los veo muy contentos. Hay semanas que no nos llamamos de ellos a casa. Vinimos a trabajar, no nos pueden ingresar. Estamos debiendo 900.000 pesos de gas. Estoy despedida. La salida del cepo parece que todos la han aplaudido. No se preocupen por el dólar. No es el dólar. El problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir. El paro es altísimo, más del 90%, y con un reclamo absolutamente justo. No perder poder adquisitivo frente a la inflación. Estamos dispuestos a pagar estas tarifas porque son absolutamente abusivas. Un montón de compañeros científicos, científicas, becarios y becarios están haciendo abrazos, plenarios, asambleas. El aumento de importaciones va en detrimento de la industria, pero aparte va acompañado por la recesión económica, o sea, por la caída de la actividad, por la caída del consumo. ¿No es verdad todas las cosas que relatás? Ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Todavía no llegamos a la situación del 2003, pero la pobreza hoy seguramente está por arriba de la que teníamos en el año 2015. Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y vamos a estar ahí. Promesas incumplidas, el hashtag con el que nos estás acompañando, la característica de estos 3 años de gobierno de Mauricio Macri. Promesas incumplidas, relato, marketing durambarbesco para tirar para arriba, realidades concretas muy pocas, índices de la economía todos para abajo. Producto Bruto Interno que recibió en el 2015 Mauricio Macri, una economía en crecimiento 2,7, el índice de Todesca del INDEC de Macri va a terminar ahora con índice negativo, la peor recesión de los últimos tiempos. Todos los índices de la economía al rojo vivo. Hoy el riesgo país batiendo un nuevo récord, 754 puntos. Habla de la fragilidad, 752 puntos, habla de la fragilidad de la economía de Macri, de la desconfianza de los mercados internacionales y un endeudamiento como nunca, ni en la época de la dictadura se había vivido el endeudamiento que tomó el gobierno de Macri en estos 3 años. Enseguida lo vamos a estar debatiendo y analizando en profundidad, 3 años de Macri. Pero además, vamos a ver, cuando Macri dice que hemos vuelto al mundo, cuando dice que es un problema del mundo, lo que pasa, no es así.
Fíjese los países de la región cómo están en estos momentos respecto a la Argentina. Mire, la Argentina encabeza el ranking, pero de la peor economía de la región. Argentina encabeza el ranking de la peor economía de la región, con una caída del PBI del 2,8. Uruguay 1,9, Colombia 2,7 arriba creciendo, Perú 3,9 arriba creciendo, Paraguay 4,6 arriba, Brasil 1,4 arriba, México 2,2, Chile 3,9, Bolivia sigue arriba con 4,3 de crecimiento del PBI, Panamá con 4,8. De esta forma volvimos al mundo también. La Argentina encabezando la peor economía de la región. La única economía que no crece en la región, la República Argentina, esta es la CEPAL. La fuente es la CEPAL, ni siquiera algún organismo argentino. La CEPAL, que da que la única economía que no crece es la Argentina. Y vamos a otro, fíjese, otros datos. Mire, de 3 años del gobierno de Macri. En el 2015, Fernando, bueno, ahí está, también. esta es la diferencia. A ver. Esto es el producto de la recesión. En 2015 teníamos un PBI per cápita, esto es la renta que produce el país dividido la cantidad de habitantes que había, de $16.727. En este año cayó a $15.981. Somos cada uno de los argentinos 4,5% más pobres desde 2015 a este 2018. El desempleo de 6,5 a 9,1. Y esto es con el último dato del INDEC. Las estimaciones son que ya están en 2 dígitos el desempleo. Pobreza de 29,7 a 34,3. Déficit fiscal. Gran bandera de Cambiemos, decía que era un problema, que iban a combatirlo, que iban a trabajar para reducir el déficit fiscal. Lo recibieron en 5,1, está en 6,5. Y el déficit de cuenta corriente, que esto es los dólares que demanda la economía argentina, sin la cual entra en crisis, teníamos un déficit de 2,7 en 2015, 5,6 este año, y es producto de la crisis que atravesamos, este déficit que generaron abriendo las importaciones sin control y dejando o desalentando todo lo que fue las exportaciones, con un dólar que hasta marzo era muy devaluado, y a partir de ahí una devaluación sin ningún criterio que tampoco le pegó a las exportaciones. Bueno, la deuda sobre el PBI en el 2015 el 26,1, en el 2018 53% ha crecido. Este es el dato tal vez más negativo y relevante. La inflación en el 2015 23,6. Fíjese, cuando hablan de la pesada herencia, las estadísticas no mienten, miente el gobierno. Miente el gobierno. Acá están las estadísticas. Mire, deuda sobre PBI, en el 2015 el 26,1, en el 2018 53%. Inflación, 2015 23,6, vamos a cerrar 47,6 optimista. El dólar en el 2015 estaba en 9,5, cuando Macri prometía frente a Daniel Scioli que no iba a haber devaluación, hoy está en 39 pesos. Fíjese el riesgo país, en el 2015 555, hoy cerró a 752 puntos. ¿Dónde está la pesada herencia de Macri? Esto es lo que no mienten, las estadísticas, la cifra comparado al 2015. La actividad industrial cayéndose, 107.000 puestos que se han perdido desde el 2015 a la fecha. Y mire estos datos, los que más duele. Mire esta estadística que hoy el cronista comercial muy bien marca. Diciembre del 2015, diciembre del 2018, Macri lo hizo. El gas, 747% de aumento. 747% de aumento en estos 3 años. Electricidad, 1.644% de aumento. El agua, 512%. Transporte público, 217% de aumento. Las tarifas impagables de la era Macri.
Combustibles, 204% en los combustibles de diciembre de 2015 a diciembre de 2018. Inflación, 158% arriba. Pobreza cierra en 33 y el dólar creció 290% en la Argentina de Macri. Fíjese las estadísticas, los números, ahora lo vamos a estar analizando en la mesa. Durante el fin de semana, el diputado nacional Máximo Kirchner, evaluando los 3 años de gestión, marcaba el endeudamiento y la pobreza en la salud pública, y lo decía de esta forma. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes ven los 44.000 millones de dólares que se le pidieron al Fondo Monetario Internacional en los hospitales donde trabajan? ¿Está la deuda externa en los hospitales donde ustedes trabajan? ¿Llegó algo de esa deuda? Entonces creo que así como ni los hospitales ven dónde ha ido la plata de la deuda, así como tampoco ni las escuelas ni las universidades ven dónde ha ido la plata de la deuda, ahí es donde hay que centrar la discusión. Cuando uno ve, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hospitales terminados sin abrir, empieza a pensar que Argentina quieren también. No es una cuestión menor que haya 4, 5 hospitales con las necesidades que aparte en vez de morigerarse han crecido en nuestra población, que no se abran. No es un dato menor tener un hospital a punto para abrir y no abrirlo. No es que están recortando el gasto, están reduciendo la inversión. No se gasta en gasa, se invierte en gasa, no se gasta en una enfermera, en un enfermero, se invierte en una enfermera, en un enfermero. Estas son cuestiones básicas que tenemos que entender en la Argentina. Bueno, allí estaba el diputado nacional Máximo Kirchner el fin de semana en un encuentro y las críticas, endeudamiento de Macri y las deficiencias en una Argentina sin Ministerio de Salud. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, hoy presentó un crítico informe a 3 años de gestión, lo que han denominado fracaso de Macri, y bajo el hashtag ¿hay una alternativa? Este es uno de los spots que presentaron. Este gobierno que iniciamos hoy va a trabajar incansablemente los próximos 4 años para que todos los argentinos, al terminar, estén viviendo mejor. Bien, la campaña que hoy lanzó el Frente Renovador de Sergio Massa bajo el hashtag Hay Alternativa, criticando duramente los 3 años de la gestión macrista. Tenemos realmente un intenso y muy interesante panel. Les voy a pedir hoy síntesis a todos porque somos muchos. Alejandro Banoli, primer análisis de 3 años de gobierno de Macri. Bueno, la verdad que viendo los números que mostraste de la producción, creo que es muy claro. Hubo distintos gobiernos que dejaron una herencia muy complicada, la dictadura militar, los años 90. Pero los 3 años de Macri, si se miran todas las variables de la macroeconomía y todas las variables de la economía en general, todas empeoraron. O sea, repasemos todos los datos fiscales, los datos externos, la inflación, la pobreza y el empleo lo mostrabas, caída en el salario real, aumento del endeudamiento. Te agregaría algunas cosas monetarias, pérdida de reservas. Pérdida de reservas este año, aumento de la tasa de interés, caída del crédito. Es decir, la situación en 3 años es muy mala, el gobierno insiste por este camino y entonces lo que viene, dentro de esta lógica el año que viene, va a ser peor. Entonces, claramente, cuando uno analiza esta situación, uno que puede decir, no hay error, no es que el gobierno se equivocó, acá hubo una intencionalidad muy clara de beneficiar a los sectores más ricos de la población
y perjudicar a la gran masa de los argentinos. Y lo más preocupante, yo diría, y creo que por ahí puede ser algo para discutir en general con todos los que están en esta mesa, hay cuestiones económicas que van a afectar en el mediano y largo plazo, que son muy graves. Es decir, hay un retroceso pavoroso en la educación, y la educación, la formación de personas de capital humano compromete el crecimiento y el desarrollo. Hay un retroceso tremendo en la salud, en la mortalidad infantil, o sea, eso es parte de la economía también. Entonces, cuando uno hace un balance, ciertamente uno puede decir, en todas las materias, en todas las asignaturas, este gobierno a plazo para lo que es el pueblo y su gente, y el país. Las pymes, tal vez el sector más castigado y que vienen ya denunciando desde hace mucho tiempo, que le han agregado en las últimas semanas la palabra el industricidio. Damián Regalini, ¿se imaginaban estar en esta situación asfixiante y muchas ya caídas y otras al borde de la muerte? No, la verdad que fue inimaginable, fue una caída muy rápida, no ha tenido pausa desde que inició el gobierno de Cambiemos. A los números de la economía que mostraban hace un ratito hay que sumarle 9.600 pymes cerradas desde el 2015 a la fecha, 107.000 puestos de trabajo industriales que se han perdido. Hay que hablar también de industria, comercio y servicios en la Argentina sin crédito, porque estamos a hablar de tasas de 86% anuales, lo mismo que hablar de industria sin crédito. La situación es muy grave y lo que es peor, las estadísticas que hoy nos está dando el INDEC de capacidad instalada, que está en el 50%, por ejemplo, son viejas. Las últimas semanas la caída fue brutal y recién se van a estar viendo las consecuencias en las estadísticas. ¿Y de cuánto está la capacidad instalada? Mirá, las últimas estadísticas del INDEC hablan de un 51% de la capacidad instalada de la industria. Claro. Yo estoy seguro que las próximas mediciones que van a corresponder a estos meses, noviembre y diciembre, la medición va a ser mucho peor porque lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo en nuestras fábricas, lo hablamos con los colegas, la caída de las últimas semanas fue terrible, se paró la Argentina. Eduardo López, en materia de educación y en materia de, digamos, temas de laburante, 3 años de gobierno de Macri, ¿qué está dejando? ¿Qué tal? ¿Pediste síntesis? Lo escribí. Síntesis, muy bien. Becas estudiantiles 35% menos en estos 3 años. Netbook nos entregan. Orquestas infantiles, ni un solo violín en todo el país. Por lo que peleaba Sandra y Rubén. Libros, 0 libros. Jardines, los 3.000 jardines, ninguno. Financiamiento universitario, menos. Infraestructura, 77% menos. Salario docente, 25 puntos menos. Formación docente, 39% menos. Programa socioeducativo, 60% menos. Eso es lo que bajó. Lo que subió. Deuda. Hace 4 años, por cada peso que pagábamos de deuda, 3 iban a educación. Ahora es al revés. Por cada 3 que pagamos de deuda, 1 va a educación. Hay más trabajo infantil, porque hay menos educación. Por ejemplo, en Jujuy se legalizó. Cierran escuelas rurales, Unicaba, la sala del lactario del Ramos Mejía. Pobreza, recién lo decían. Pero voy a tomar la de la UCA. Hace 10 años la UCA, el Observatorio de Pobreza de la UCA, para seguir una lógica, la UCA no cambió de presidente, vamos a decir. Hace 10 años la pobreza para la UCA era del 25%. Ahora es del 33%. Es decir, más pobreza en las escuelas, más trabajo infantil, más deuda, más desocupación, porque vos decías como trabajador. 6% hace 4 años, casi 10%, 9,6% ahora. Aplazo total a las políticas educativas y laborales del gobierno. Hugo Aime, ¿qué evaluación hace estos 3 años de gobierno? La expectativa despertada en el 2015 y la actualidad, hoy. No, eso cayó de un 60% de expectativa positiva a 30% de expectativa, cayó en 3 años. La imagen del gobierno también cayó de un nivel de aprobación cercano a los 60 puntos, hoy lo tenemos en 23 puntos, 24 puntos la aprobación, por lo menos a noviembre. Coincidiendo y midiendo igual que los colegas de Latinbarómetro, porque viste acá todo el mundo habla de Latinbarómetro, que dice que el presidente peor evaluado de América Latina es Mauricio Macri, ¿no? Claro.
Entonces, yo diría, el votante de Macri está desilusionado y el no votante de Macri está entre enojado y deprimido. Claro. Esa es la situación en términos de opinión pública. Esto es lo que vemos hoy. Hay un gran cuestionamiento a la política económica, un gran cuestionamiento al endeudamiento, un gran cuestionamiento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No pasa de 25 puntos el deber de acuerdo con haberse endeudado. Lo que yo te diría que lo que no está claro es el futuro de la Argentina. Porque la oposición, digamos, el gobierno, sabemos, digamos, que no puede hablar de economía, va a hablar de banderas transversales. Está con el tema de la seguridad en este momento. Desde el punto de vista de la oposición no hay relato. Es decir, no hay un decir Argentina, claro, dónde va. Y me parece que eso... ¿Esa es la falencia de la oposición en este momento? Sí, claramente, porque vos tenés un 65% de opositores y tenés un 35% de adherentes. Entonces vos decís, ¡buah! Ya está, es un partido que está terminado. No es matemático. ¿Por qué? Porque en la medida que no hay unidad en la oposición, eso podés volver a la misma situación que tuviste en el 2015. Y en el 2015 Macri ganó por 2,5 puntos aproximadamente. O sea que hoy podría volver a pasar lo mismo en un sentido, bueno. Muy difícil predecir el 2019. Así es. ¿Y la política? Carlos Val, dirigente crítico de un radicalismo que busca ponerse de pie. ¿La política en estos 3 años? Degradada igual que la democracia, degradada igual que las esperanzas que tienen los argentinos. Yo creo que con mucho miedo y con mucha preocupación. Porque después de 3 años y el balance, independientemente de los datos económicos, es el miedo de lo que se viene, de la herencia que va a dejar este gobierno. El gran trabajo que tienen que hacer las fuerzas políticas populares para lograr revertir esta situación, alejarnos de este precipicio que nos lleva el gobierno. Yo creo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo, que este gobierno tiene un éxito. Vino a cumplir y está cumpliendo con lo que tenía planificado hacer. Para hacerlo, engañó. Dato positivo, el engaño ha caído. Hoy nadie, ni un jubilado, ni un docente, ni un enfermero, nadie que haya votado por Macri puede decir hoy que Macri le dijo la verdad. Ahora también hay otra interpelación. La interpelación, como vos decís, a la política. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Yo no creo que Macri haya ganado solamente a base de promesas. También había un cúmulo de necesidades, de cambio, argumentos que corrían por ahí, errores propios, errores forzados del anterior gobierno, pero también la necesidad de encarar algo distinto, ¿no? Es algo distinto lo que nos compromete a todos, donde ese cambio vino para peor. Seamos capaces de generar un cambio para mejor. Este es el punto. Y la justicia, doctor Ubeira, ahora después vamos a hablar del sacudón informativo del día de hoy, que se venía preanunciando aquí, la citación a Franco y a Gianfranco como rosa al presidente. Pero usted, que es un hombre de la justicia, ¿cómo está la justicia en la Argentina en estos 3 años? Bueno, yo creo que la justicia, o sea, cuando hablamos de la justicia, hablamos de la justicia federal. Sí. No hablemos de la justicia nacional, porque la justicia nacional es una justicia razonablemente buena. La justicia federal, en estos 3 años, se ha transformado en un partido, digamos, del gobierno. Y claramente todo el mundo siente que más allá, digamos, de probanzas o no probanzas, ha sido el brazo armado y dirigido para acabar con determinado tipo de dirigentes. De persecución. De persecución. Entonces, el punto es que, usted sabe cómo es esto, ¿no? Buda decía que las 3 cosas más difíciles que el hombre no podía hacer era tapar el sol, la luna y la verdad. Así que tarde o temprano la verdad va a aparecer. Lo que pasa es que en el medio hay mucho costo, hay mucha mentira montada, se van a caer causas enormes como por ejemplo el memorándum, se va a caer el tema de la causa que tiene acá el señor Vanoli, se van a caer bueno, todo las tipo fake de... news, muchas causas se han empezado a caer, la mía, muchas la mentiras Ascar, que se han empezado a caer, ¿no? Bueno, la mía, la del Ascar, con el tema de la maniobra de Barrio Nuevo, la Nata y compañía, como para de alguna manera, que eso inaugura lo que es la ruta del dinero acá. Exacto. Y bueno, seguramente todo el mundo está esperando un misil a la NASA y va a salir una cañita voladora de lo que de alguna manera hay en estas causas. Ahora, en el entretanto se comieron prácticamente la totalidad de la credibilidad. Y lo grave del asunto, que es que, por lo menos por lo que a mí más me preocupa, es que
En el medio está la institucionalidad. Nosotros somos un capitalismo villero, un capitalismo de los suburbios. Entonces, todas estas peleas, estas trapisondas, realmente, o sea, usted lo ve en un país de primer mundo, que discuten otro tipo de cosas. La justicia no está colocada como valor de discusión. Nosotros no tenemos institucionalidad. Entonces, la cancha está para cualquiera, para el que le incline más rápido. Ahora, ¿en algo, Hugo, el gobierno satisface a alguien o a una élite muy chiquita satisface únicamente? No, el nivel de aprobación del gobierno es muy escaso y te diría que está... Sí, a ver, cuando la gente vota, no vota solamente racionalmente, dice, está cumpliendo esta promesa, sí, esta no. Vos votás por tu sistema de valores y las cosas que pensás. Dices, este me los da, este no me los da. Entonces... El electorado del gobierno es un gobierno, es un electorado básicamente cosmopolita, liberal y antiperonista. Y entonces esos 35 puntos que tiene el gobierno no tienen que ver con si estás cumpliendo con las promesas, tienen que ver con no quiero que vuelva lo que ellos llaman el populismo. Claro. Entonces, esa es la fortaleza. Ahora, a partir de ahí el gobierno puede fortalecerse si la economía le llega a mejorar el año que viene algo. Eso no es mi terreno, es el terreno de los economistas. Ahora le pregunto a Alejandro, pero en esto que dice Hugo, que es muy interesante, ¿los radicales, como yo digo, se han agorilado demasiado en esto que dice Hugo? Mira... Los radicales que están en Cambiemos. Te digo, realmente yo creo que hay un antes y un después, ¿no? De la misma manera que se acaba con el relato del 2015 de Gualeguaychú, de continuar y la alternancia de poder y la necesidad de la transparencia y profundizar la república, creo que ese argumento ha caído. Por lo tanto, también ha caído el engaño, ¿no? El engaño, manipulación que ha sido sometido la Unión Cívica Radical. Por eso hay una Unión Cívica Radical que está diciendo esto no va más. No podemos seguir siendo cómplices de la degradación democrática, de lo que pasa con las instituciones como la justicia, obviamente. Desde ahí nosotros decimos, la Unión Cívica Radical tiene que cumplir un papel, y el papel es volver al campo popular. Ustedes, recién veíamos más temprano Duhovne y Sica vendiendo las mejores expectativas para el 2019. ¿Hay recuperación o lo ven que siguen una meseta de recesión la Argentina? Mirá, cuando vos bajás el salario real, las inversiones no van a venir en este contexto, frenás la obra pública, las tasas de interés están en este nivel, no hay recuperación posible. Ahora, si el gobierno quiere presentar que si caíste 10 pisos y subís un piso al menos 9, es crecimiento, bueno, habrá que ver la capacidad mediática. Pero lo cierto es que 2019, y lo dice el presupuesto y lo dice el FMI, va a ser un año recesivo, va a ser un año con una inflación cercana al 30%, una situación de deuda crítica, un tema cambiario, así que, en síntesis, dependerá de las condiciones internacionales, un contexto internacional muy complejo. Claro, muy complejo. El tema China-Estados Unidos realmente está generando mucho ruido. Realmente dependerá del clima y de las condiciones internacionales que el gobierno tenga o un año muy malo o un año un poquito mejor a lo que tenemos. Damián, ¿y hay posibilidad de recuperación o ya están las pymes en un nivel de casi sin reacción frente a los que lo ha sometido el gobierno? Mira, hoy el trabajo que estamos teniendo muchos empresarios pymes es achicarnos y pensar cómo vamos a pasar esto que se viene, que va a ser muy malo. Vos fijate que el gobierno, los pocos instrumentos que ha sacado para paliar esta crisis son para administrar justamente la crisis que se generó en estos 3 años. Yo no veo un horizonte positivo, todo lo contrario. Como te decía, se está administrando la crisis, hay muchos empresarios que estamos achicándonos, viendo cómo recortar gastos y viendo cómo pasar hasta el otro lado de la orilla. Porque la verdad que el panorama es muy, muy, muy malo. Uno de los grandes, digamos, temas que el gobierno no ha podido, aunque ha querido, y ahora durante el G20 lo volvió a instalar, es la reforma laboral que dicen, ¿no? ¿Será ese el tema de pelea en el 2019 para el sindicalismo argentino? Esperemos que no, pero no va a pasar. Esa reforma ya no pasó en diciembre del año pasado, fue el inicio del fin de la legitimidad del gobierno. Presentaron 2 leyes, la previsional y la laboral. La previsional pasó con las consecuencias que estamos viendo ahora. La laboral no. Pasó en Brasil la laboral y está Bolsonaro. No pasó en Argentina. No va a pasar porque hay un movimiento obrero muy unido.
muy movilizado y le decimos no a esa reforma laboral, que no es más que echar a alguien y que venga un monotributista. Un mundo de monotributistas sin trabajadores asalariados y conveniados. Bueno, primera pausa, está muy interesante el debate. 3 años de Macri, que deja poco de este debate. Enseguida también lo que ha sido la noticia del día. El próximo jueves, frente a Bonadío, Franco y Gianfranco Macri. Rosa al presidente, enseguida te lo contamos.